Además de la trágica pérdida de vidas en el incendio forestal de Maui, los residentes y las compañías de seguro están evaluando las pérdidas económicas, que actualmente ascienden alrededor de 3.200 millones de dólares. Pero no solo los residentes de Maui van a pagar por este incendio. Las compañías de seguro aumentarán las tarifas a todos para ayudar a cubrir sus pérdidas. Hola, soy María Urbano, tu agente de finca raíz aquí en la Bahía de Tampa, y estas son las noticias de bienes raíces de hoy, 21 de agosto del 2023. Si te gustan nuestros videos, suscríbete, regálanos un like. Aunque las compañías de seguros están bien capitalizadas con alrededor de 980.000 millones a fines del año pasado, y tal parece no tendrán ningún problema en pagar las reclamaciones de pérdidas por incendios en Maui, bueno, estas ya han empezado a aumentar sus tarifas. Y el incendio forestal de Maui, en realidad, lo que hizo solamente fue reforzar esta tendencia. No cabe duda que las compañías de seguros aumentarán las tarifas en función de lo que esperan pagar en los próximos años. Actualmente, el costo promedio del seguro del propietario de vivienda es aproximadamente un 10% más alto de lo que fue hace apenas un año. Además de aumentar las tarifas, las compañías de seguros también han reducido la cobertura en las áreas que ellos consideran más riesgosas. Por ejemplo, Real Estate, State Farm y Allstate han dejado de vender pólizas nuevas en California, y Farmers Insurance también está restringiendo la cobertura en California y en la Florida. Supongo que seguiremos viendo más restricciones geográficas y no renovaciones. Tristemente, se espera que esto empuje a los consumidores hacia el mercado excedente de cobertura, que costará más y cubrirá menos. Para aquellos propietarios que no tienen hipoteca alguna, como ya saben, el seguro no es obligatorio. Por ende, muchos de ellos dejan de pagar el seguro para bajar los costos. Pero, desafortunadamente, para aquellas personas sin seguro, la reconstrucción podría ser difícil e incluso a veces imposible. Así que si antes había escasez de vivienda, créame, ahora va a ser mucho peor. En otras noticias, la economía va por el mismo camino. Los precios de las viviendas siguen siendo altos y las ventas de vivienda no se están desplomando como muchos pensarían o esperan. Supongo que necesitamos tasas de interés más altas para que esto suceda. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las tasas podrían llegar al 8% si la economía sigue así de fuerte y la Fed vuelve a subir las tasas. Por otro lado, la tasa de crecimiento de los alquileres se está desacelerando. Aunque sigue alta, ya empezamos a ver más oferta y listados que duran mucho más en el mercado. En el otro lado del mundo, para la segunda economía más grande del mundo, China, el sector inmobiliario masivo ha sido durante mucho tiempo un motor vital de crecimiento y representa hasta el 30% del Producto Interno Bruto de ese país. Sin embargo, el real estate en China está en crisis. A pesar del apoyo reciente y la implementación de las políticas específicas por parte del gobierno local. La semana pasada vimos que era Country Garden, esta semana es Evergrande. Ya veremos qué más viene en ese lado del mundo y cómo nos podría afectar a nosotros directamente en el futuro. Y por último, según Bankrate, la tasa de interés hipotecaria fija promedio actual a 30 años es de 7,55%. Esos son 2 puntos básicos más en comparación con la semana pasada. Y esto es todo por las noticias de hoy. Nos vemos la próxima semana. Acuérdate, para más actualizaciones como esta, recuerda suscribirte y danos un like. Bendiciones.